Entonces, en las fracturas diaficiarias del húmero, para entender un poco, sobre todo la clasificación, ahí les recomiendo que vean la charla sobre principios de AO para comprender un poco más la clasificación de los huesos largos. Pues ahí también hablamos un poco de los huesos cortos, pero principalmente sobre el manejo de las fracturas diaficiarias de los huesos. Entonces, en esa charla, pues vamos a hablar de qué es AO, pero AO es una fundación que en 1956 se organiza para eh, ver y darle el adecuado manejo al tratamiento de las fracturas. Ellos hacen una clasificación en la que organizan y le colocan números y letras a los huesos del cuerpo. En este caso específico que estamos hablando del húmero, el número corresponde al 1, el antebrazo al 2, el muslo al 3, la pierna al 4, los fragmentos proximales al 1, los fragmentos diaficiarios al 2 y los fragmentos distales al 3. Por ser una fractura diaficiaria del húmero, sería 1-2. En ese orden de ideas, tenemos que también depende el tipo de fractura, el trazo de fractura para las subdivisiones. Entonces ya sabemos que es 1 por ser húmero y 2 por ser diaficiario. Cuando tenemos trazos simples de fractura, sea un trazo transverso, un trazo oblicuo o un trazo en espiral, se va a considerar que es la letra A. Corresponden los trazos simples. A los trazos con segmentos o con fragmentos o con cuñas, que también se le dice, corresponde al trazo B, y a los trazos complejos o con minutos se les llama como trazo C. Entonces, dependiendo del tipo de trazo, puede ser una 12 A, B o C, y ahí va a tener unos subtipos dependiendo de las características y los desvíos de esas fracturas. Es importante, pues, saber este epónimo, las fracturas diaficiarias del húmero, cuando por el mismo mecanismo de fractura lesiona el nervio radial, tiene este epónimo, Holsten-Lewis, que es la mano caída y la imposibilidad de hacer el todo bien. En la conducta inicial para el manejo de las fracturas diaficiarias de húmero es cuando llega el paciente de urgencias, pues primero usted identificar si hay o no hay lesión tanto neurológica como vascular e inmovilizar al paciente. La inmovilización del paciente se hace con una férula, es como una pinza, pero una pinza invertida, y a esta se le llama férula de coactación, que debe ir cubriendo desde arriba el hombro y por debajo hasta llegar a la axila. Hay veces, ocasiones, el húmero está rodeado por una buena parte de masa muscular, y en ocasiones que la reducción es adecuada, se puede inclusive tratar con reducción cerrada, ya que el húmero tolera ángulos de desvío bastante amplios en comparación a otros huesos largos, donde la tolerancia no es mayor a 5 grados. Para la osteosíntesis definitiva, esto lo van a entender mucho mejor después de haber visto la charla de principios de AO. Entonces nosotros vamos a poder tener dos opciones o técnicas quirúrgicas para el manejo de este tipo de fracturas. La primera es hacer una reducción abierta con una RAFI, que significa reducción abierta y fijación interna. Entonces, al hacer una reducción abierta podemos dar una estabilidad absoluta, o podemos tener la técnica de una reducción indirecta con estabilidad relativa. Si utilizamos la técnica de reducción abierta con estabilidad absoluta, vamos a tener una placa. Esta placa le podemos dar compresión a través de la placa, o podemos, dependiendo del trazo, utilizar un tornillo interfragmentar y colocar la placa de neutralización, o hacer el clavo como una técnica indirecta de estabilidad relativa.